Yo creí que me iban a matar. Si ya lo han hecho con otros, ¿por qué conmigo no? Trataron de encarcelar los sueños de todo un país, pero no fue suficiente. Después del 28 de julio, en el país en general y en la capital, en Caracas, empezó a sentirse un clima de rabia, de frustración y de cierta agitación que poco a poco empezaba a brotar. Y paralelamente a eso empezó a intensificarse la persecución y la búsqueda de personas ligadas al comando con Venezuela. Un momento muy complejo que si uno no está fortalecido espiritualmente, créeme que se derrumba. Pues se acercaron unos hombres y unas mujeres y me hicieron lo que después comprendí en el helicoide se llama una rueda de pescado. Es decir, no me dejaban avanzar. En algún momento sentí zozobra, incertidumbre, duda qué estaba pasando, pero inmediatamente comprendí. Yo estaba siendo víctima del sistema al que estaba denunciando. Estás abocado como a la noticia, a informar, a pesar de situaciones fuertes, porque al final los periodistas de Venezuela durante muchos años hemos hecho periodismo en un contexto muy difícil de represión en cuanto a las protestas. Es decir, hemos aprendido a hacer casi que periodismo de guerra. Cuando cruzó la calle, yo veo una camioneta, pero yo ni pendiente, yo iba hablando con mi hija. Cuando nos cruzamos hacia el lado que está la camioneta, el tipo abre la puerta y yo le iba a formar su lío, y cuando le iba a formar su lío me agarró por el cuello y ahí, bueno, empezamos a forcejear. Eso fue como algo muy brusco. Nos bloquearon el paso y de allí se bajaron personas armadas y con pasamontañas. No estaban identificados, no sabíamos, en principio incluso pensamos que era un robo. Y bueno, se produjo una detención forzosa, violenta. Me montaron en el carro y eso fue del carro en adelante, eso fue como aproximadamente 1 hora, 2 horas de golpes aquí a la altura de las costillas, porque yo me encontraba esposado con las manos hacia atrás. Cuando el régimen llega a tu casa con su operación Tuntún, no te pregunta quién eres ni te dice para dónde vas. Simplemente van, te secuestran y tú te imaginas lo peor. Ese día pensé que me podían matar y quería, pues, políticamente hablando, aumentarle el costo a la tiranía. No vas a matar, pero te vamos a denunciar. Comienza a darse una persecución. Mientras esa persecución se daba, yo tenía una conversación con las personas que estaban en la reunión. En esa reunión donde una persona que estaba allí, además de la misma María Corina y otros más, pudieron ser testigos de lo que yo le iba narrando en la persecución, los choques que tuvimos, los disparos que se hicieron. Yo decía, porque ya yo sé cómo más o menos operan ellos, entonces decía, si yo grababa, eso iba a quedar en el teléfono y cuando me quitaran el teléfono, iban a borrarlo, entonces nadie iba a ver nada. Así que se me ocurrió hacer un en vivo. Creo que en medio del nervio, del pánico que tenía, Dios me iluminó porque yo pensé en hacer el en vivo por Instagram, que era son las herramientas que usamos para poder dar a conocer lo que existe en Venezuela. Y en ese momento solo pensé en que mi mamá lo viera, que supiera que el régimen me estaba secuestrando, porque sé que ellos son de los que desaparecen a las personas. Entonces, si algo me pasaba, mi mamá supiera quién fue. Lo que no sabía es que el mundo iba a ver eso. En mi caso y en ningún caso de los detenidos nunca se hizo participación de ninguna orden judicial. No hubo información de ningún tipo sobre causas de detención ni motivos de la prohibición de llamada o de a tener acceso a defensa. Fue violatorio de todos los principios fundamentales y elementales del derecho. Lo que vino después fue que nos pusieron a firmar un documento donde decíamos que nos habían brindado todo el apoyo y que habíamos sido beneficiados por todos los derechos que establecía la ley y la Constitución. Aunque nos negamos a hacerlo, pues también hubo amenazas. Es decir, ese documento se firmó bajo coacción. Simplemente te
te llevan al helicoide y más nada. O sea, ya no hay ley, no hay abogados, no hay absolutamente nada. En mi caso era irónico que yo no pudiese tener acceso a un abogado cuando fui presidente del Colegio de Abogados, fui director de una escuela de Derecho, director fundador, fui miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, fui docente, o sea, tenía todas las posibilidades de tener un abogado de confianza. En mi familia hay más de 15 abogados, cosa que les planteé al juez, pero una vez más, por supuesto, la orden estaba dada, era encarcelarme. Un año, 5 meses y 25 días estuve recluido en el helicoide. Ese día empezó una lucha entre la vida y la muerte. Así, porque es que no se puede describir de otra manera. Y él me dijo, hola María, bienvenida al helicoide. Aquí se te van a respetar todos tus derechos. Y bueno, ya tú sabes que esto es político. Preso político es el que le vendió una empanada o un sándwich de pernil en la encrucijada a María Corina. Preso político era el taxista que le había hecho una carrera de taxi a un miembro de 20 de Venezuela. Preso político también era, para mí, el médico que estaba atendiendo a una mujer que estaba vinculado a un grupo político adverso al régimen. O sea, el concepto de preso político es absolutamente muy estrecho. En dictadura somos presos de la arbitrariedad y presos del poder. Pues mientras que Maduro, Delcy, Diosdado, Jorge Rodríguez dicen en Venezuela no hay presos políticos, pero que es bueno que ellos también escuchen esto. Cuando entras al helicoide te dicen usted es preso político. Estaban todos los prisioneros en la cancha, sentados, esposados, y luego nos pusieron unos números. Mi número era el número 13, porque no tenías nombre y apellido, tenías un número, como en un campo de concentración. Eso es lo que hay en el helicoide, porque el helicoide es un depósito de gente, pero de gente viva. Yo te digo, yo me imaginé que me iban a matar y me iban a lanzar en una quebrada. Eso es lo que yo pensaba. Y que mi hija no me iba a ver y a lo mejor no me iban a encontrar. Eso era mi miedo, ¿sabes? Mi vida se detuvo, el reloj se detuvo, la vida seguía afuera, pero la nuestra se murió en ese momento. Fui asumiendo día a día, poco a poco, que estaba presa, que era un trofeo para el régimen, que sabía que quería callar las voces de María Corina Machado, de 20 Venezuela y de muchos venezolanos que luchan por la libertad. Informar de las detenciones de Henry Alviares y Dignora Hernández. Entonces decidí vivir un día a la vez. Fue una experiencia que o la vives o no la entiendes. El aislamiento te pone en una situación absolutamente perturbadora mentalmente. Tú no sabes si alguien está preocupado por ti. Tú no sabes qué está pasando con tus seres queridos. Tú no sabes si tu mamá vive, si tu hijo se casó, si pudo concretar su trabajo. Tú no sabes si el mejor amigo está todavía desaparecido. Tú no sabes si el mundo sigue girando. Mira, estuve cerca de 19 meses casi en esas condiciones. El maltrato psicológico es siempre. Creo que de eso se trata para ellos, ¿no? El físico no siempre. En mi caso particular, el físico fue cuando llegamos a la cárcel del Rodeo. Ahí sí hubo maltrato físico por personas encapuchadas, por personas que te gritaban o te decían cualquier tipo de improperio, con personas que trataron de infligir dolor físicamente en ti por un breve tiempo. Pero pasó, que trataron de humillarte cuando te desnudan. Y bueno, y entiendes que existe el odio. Hay funcionarios en este país con mucho odio. Prácticamente pasaron 4 meses, casi 5 meses, en que estuvimos en una condición que ellos llamaban, o una celda que ellos llamaban presurizada. O sea, fuimos varios que tuvimos ese periodo, que era lo que llamaban dentro del helicoide los presurizados, que eran las personas quizás más vinculadas tanto a María Corina Machado y a Edmundo González durante la campaña. Si te hablo del trato de los custodios, el primer año fue un trato de hostilidad.
El primer año fue un trato de ninguneo, pero entiendo que en los sistemas de vocación totalitaria se hace esto para anularte como individuo, para anularte como ser humano, para que te sientas disminuido. Bueno, eso de estar encapuchada todo el tiempo durante los primeros 4 días fue terrible. Un día me ofrecieron un café, tenemos que interrogarla y me dan una taza que era mi taza de mi vajilla. Eso me desconsoló porque yo decía, si están en mi casa, ¿qué pasaría con mi casa? Y una presa me llegó a decir, Lourdes, tienes que sobreponerte. Eso es lo que quieren ellos, que te destruya. No dejes que te destruya el sistema. Y eso me quedó y yo dije, no, yo voy a luchar por mi hija. Voy a luchar porque yo voy a salir de aquí. El infierno ocurría cuando se iba la electricidad, que venía la oscuridad y ahí mismo venía la falta de agua, ¿no? Te podían cerrar la llave del agua para que no tuvieras agua, para que tuvieras que hacer pipí sobre pipí con las demás compañeras, aunque tú tuvieras el periodo. Se te podían meter ratas y cucarachas que te caían del techo, porque a mí me cayeron del techo mientras dormía. O sea, podía haber ese tipo de cosas y a ellos no les importaba, porque pasamos 3 días con un ratón que no lo podíamos sacar porque estábamos encerradas. Eso es una manera de torturar, ¿no? El distanciarte de tu familia, condiciones inadecuadas, en espacio inadecuado, pues bueno, obviamente difícil. Nos interrogaban hasta altísimas horas de la noche, nos hacían torturas, a mí torturas blandas, yo no sabía qué le hacían a los demás. Ellos obligándonos a quebrarnos moralmente sobre todas las cosas, tratando de desmoralizarlo lo mayormente posible, obligándote a querer decir, mira, fulano de tal está comprometido con esto, di que María hizo esto, di que Pedro Juan dijo esto, di que... Entonces, ahí nos mantuvimos durante 13 días esposados. La gran mayoría creo que no estaban de acuerdo con lo que allí sucedía y también son presas del terror, del miedo. Pero hay otros que lo hacen con premeditación y alevosía, que te hacen daño creyendo que lo están haciendo bien. Incluso que se creen la mentira de que tú eres terrorista, de todo lo que te imputan. Era efectivamente la lucha del bien con el mal y lo supimos ahí adentro. Sí hubo gente que trató distinto, a pesar de que eran del mismo sistema. Hubo personas que nos llegaron a decir, al menos a mí me lo dijeron, María, hay órdenes que siempre nos dan, pero quiero decirte que a algunos se nos hace incómodo seguir esas órdenes, como sé que habían otros que lo disfrutaban. Dentro del helicoide yo entendí que todo es libertad. No tener libertad es estar muerto en vida. Esta experiencia, a pesar que es dura, que es fuerte y es dolorosa, solamente te hace ganar. Yo fui a documentar lo que yo denunciaba. Esto es más que un testimonio. Creo que esto es una mínima cosa de lo que sucede en el país. Creo que esto es parte de lo que tenemos que hacer, de documentar, de crear memoria histórica en el país, porque sé que en algún momento nosotros vamos a poder obtener justicia, pero tiene que venir la reparación de daños a las víctimas y tiene que venir la no repetición. Es importante que el mundo entero entienda que estos sistemas de vocación totalitaria no cesan en su interés de asaltar el poder, que solamente se reconfiguran. Nosotros debemos dejarle a las próximas generaciones un país de justicia y libertad, y que esas próximas generaciones puedan ver lo que sucedió en estos 27 años de terror chavista, socialista, y que eso sea una experiencia para nunca más volver a dejar que ese tipo de personas vuelvan a tomar el poder en este país. O sea, lo que pasó, nosotros hablamos de fraude, fue lo que pasó. O
O sea, no se cometió cualquier delito, ¿no? Se le hizo fraude a todo un país, a una nación. Creo que al final nosotros tomamos la decisión pensando en el futuro, pensando en nuestros hijos, pensando en que ellos no tuvieran que pasar por esto que nosotros pasamos. Yo en mi particular lo hice por mi hija, Camila Michelle, que es mi luz, es mi alegría, mi niña. Un día se fue la luz y teníamos varias horas sin luz. Entonces ella me dice, papá, me dice, ya yo estoy cansada de esto. Que tu niña a 6 años de edad te diga que está cansada de todo este sistema. Esos años de oscuridad nos van a enseñar a que nunca más Venezuela va a vivir el terror del chavismo. Nunca más. Creo que lo peor ya pasó. Creo que el lado más oscuro que le ha tocado vivir a este país, el momento más oscuro ya pasó. Han sido 27 años de represión, persecución sistemática, ha sido la salida de millones de venezolanos, ha sido la muerte de muchos que por solamente defender sus ideales no cuentan hoy con la vida, y el encarcelamiento de personas, de familias enteras. Porque cuando una persona tiene a su ser querido preso, también está preso allí con él. Y vale la pena perder la vida por la libertad, porque sin libertad no tenemos vida. Y sobre todo lo grande que es la libertad, que no podemos perder la fuerza y la esperanza de un pueblo en que pueda vivir en condiciones transparentes y justas, que nos ayuden a luchar para rescatar esos valores republicanos y democráticos, decirle a la gente que este país va a salir adelante y que tenemos la mejor gente del mundo y que es el momento. A la gente hay que decirle que estamos en el mejor momento de la historia contemporánea venezolana, que estamos haciendo historia y que lo vamos a lograr, vamos a ser libres.